con todos. Hoy hablaremos sobre coloides y química de superficie. Esta diapositiva fue elaborada por Nicolás López Marulanda y Xavier Sánchez Enepo, y en esta ocasión presentaré el trabajo. Empecemos. Coloide. ¿Qué es un coloide? Se denomina coloide a cualquier partícula que oscile o mida entre un nanómetro y un micrómetro. En la imagen izquierda podemos ver una partícula de agua líquida. En este caso esta corresponde a una partícula coloidal, recordando el concepto mencionado anteriormente. Esto se puede ver a diario en la vida cotidiana. Superficies e interfaces. En la siguiente figura se presenta un ejemplo en donde se muestran los tres componentes de un coloide. Este es un caso típico que se encuentra el aceite, que corresponde a la fase dispersante, este es el medio, en este caso. Luego los agregados de agua, que es la fase dispersa, menciono de nuevo en este caso, y lo que se pueden ver como los emulsificadores, los surfactantes, que tienen una cabeza y una colita. Pero bien, ¿dónde está la interfase? La interfase es cuando se forma la capa entre el agua y el aceite. Esa es la sección que se está analizando o es de interés. ¿Y cómo se da? Se da gracias a las propiedades que tiene este surfactante, que hace posible que se forme esta interfase. Ejemplo del estudio de los coloides. ¿Dónde se estudian los coloides y por qué son importantes? Muy bien, veamos algunos casos. Catalizadores, que se usan mayormente para hacer reacciones químicas, para acelerar un proceso. En la imagen de la derecha podemos ver un concepto, algo sencillo, pero de metodología didáctica para explicarlo. Vemos en la sección donde dice lento, dos pequeñas moléculas, una amarilla y una azul, donde sin catalizador la reacción sería algo lenta, demoraría. En cambio, en la otra, donde se ve la esfera verde, corresponde al catalizador, que aceleraría el proceso. Pero ¿cómo lo acelera? Se debe a muchos casos. Uno de los casos sería a ciertos grupos funcionales que atraen esas moléculas y acelera ese proceso. Luego procedemos con las nucleaciones, que se encuentran mayormente en el caso sol-gel típico, los aerosoles, que se encuentran productos diarios, las pinturas por supuesto, algunos adhesivos, fenómenos en una membrana como el equilibrio de Donan o la presión osmótica. En análisis de las proteínas también, porque las proteínas tienen ciertas interfaces y se forman por algunos coloides y es de importancia analizarlos y saber ese comportamiento. Continuamos. Clasificación de los coloides basados en su afinidad asociada a un fluido. Se clasifican en dos: liofóbicos. Significa no gustar o de temer a un líquido. En los soles liofóbicos no hay afinidad entre las partículas y el solvente. Eso es liofóbico. Vayamos con liofílico. Significa gustar de un líquido, o mejor dicho, tener cierta adherencia o cercanía o afín a un líquido. En este tipo de coloides hay interacción entre las partículas y el solvente. Vemos en la imagen que corresponde al esquema de una membrana celular formada por fosfolípidos, donde se puede ver cómo las partículas hidrofílicas se encuentran en contacto con el exterior y en el interior de la célula, ambos formados mayoritariamente por agua. Entonces, la cabecita va a corresponder a la cabeza hidrofílica, adherente o cercano o afín al agua, y la cola hidrofóbica, que puede ser en muchos casos aceites. Ese sería uno de los casos, pero el concepto que quede general y claro: liofóbico, liofílico. Algunas características físicas de los coloides. Estas son algunas formas que se pueden dar. En primera instancia podemos ver lo que vimos anteriormente, como retrocedemos en el caso de la membrana celular. Podemos ver donde dice colas o los fosfolípidos que forman bicapas. Luego se procede a algo más grande, que son llamadas las micelas, que forman como una esfera, la bicapa. Luego tenemos los liposomas, que es muy similar a la micela, pero la diferencia es que estos forman como unos círculos concéntricos, donde se puede albergar mayor cantidad de sustancia dependiendo lo que vaya adentro y lo que vaya afuera, pero considerando que sea liofóbico o liofílico. Y en el lado derecho es un ejemplo que sucede en el cuerpo o en algunos componentes como son los aminoácidos, que se van formando en cadenas y forman las proteínas que podemos ver en la imagen, y estas a través de ciertos procesos
van formando ciertas estructuras llamadas los ARN, y estos con otros procesos y otros componentes van formando la hebra de ARN. Entonces, uniendo todo eso es lo que se conoce el ADN. Las micelas, que lo hemos mencionado anteriormente, recordemos ahí, micelas. Se denomina micela al conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides, compuesta por una fase hidrofóbica repelente al agua o otra hidrofílica afín al agua. Ahí podemos verlo con más claridad. En el interior vamos a ver las colas hidrofóbicas y las cabezas hidrofílicas. Estas colas y estas cabezas generalmente son sustancias llamadas surfactantes o tensioactivos, dependiendo del caso. Pero ¿en qué punto se da la micela? Realmente es necesario cierto punto que se llama concentración micelar crítica. Es el paso o proceso en el cual las micelas empiezan a formarse. Para eso se debe tener en cuenta la cantidad de las sustancias que se está utilizando y el tipo de sustancias. Algunos casos que se dan cuando están los coloides son los agregados o aglomerados. Se da cuando muchas partículas se unen sin perder su forma original. Podemos ver en la imagen. Inician los coloides en forma esférica y luego se unen o se aglomeran, pero estas siguen manteniendo su forma. Es muy diferente a otros procesos que realmente se da, como puede ser la coalescencia, que se unen y ambos se unen para dar una misma forma. Puede ser el caso de una esfera. Polidispersidad. Partículas dispersas heterogéneamente en la fase continua, no tienen un tamaño y forma fijo. Podemos ver acá 4 casos. A, que vemos una síntesis polidispersa. B, agregado polidisperso. La diferencia es que en el agregado están las partículas con diferentes tamaños y uniones, como se puede ver en las imágenes correspondientes a B, las colitas y las cabecitas. A veces hay 3 cabezas, 4 cabezas. Luego en la C podemos ver proteína, también polidispersa, pero no está agregada. Y en la D podemos ver la dependencia del tamaño de la proteína polidispersa, que podemos ver que su cabeza también es un poco grande. Y por último tenemos las referencias. Estos conceptos en general fueron sacados del siguiente libro, en su mayor información, Principles of Colloid and Surface Chemistry, por los autores Paul C. Hemans, R.R., que damos un pequeño vistazo al siguiente libro. Bien, esta fue la explicación. Muchas gracias.